Ya estamos ahorita transmitiendo también en el Facebook Live de mimorelia.com. Estamos con la consejera del Instituto Electoral de Michoacán, Yurisha Andrade, hablando del recorte en las prerrogativas a los partidos políticos, pero también cómo quedó el presupuesto del IEM en este año 2017. Yurisha, en Mimorelia vamos a seguir de largo. En Fórmula tenemos ahorita un corte en 2-3 minutos más o menos. Entonces, después de que quedan de 224, quedan 204 millones de pesos. Ustedes habían propuesto hasta 280, no hubo tal, pero sí hubo una reducción de 20 millones. Viene este asunto de la reducción a las prerrogativas de las medidas de austeridad, que no es la única medida, son otras que ahorita vamos a platicar. En ese sentido, ¿el IEM sí tiene las atribuciones legales para poder hacerlo? Mira, Víctor, nosotros tuvimos que trabajar en un reajuste presupuestario. Sí. Que ahorita más adelante te voy a comentar cuáles fueron esos ajustes, ¿no? Una de las alternativas que nosotros tuvimos prácticamente para nosotros poder llevar a cabo nuestras labores ordinarias en el instituto mínimo de aquí a junio fue precisamente como alternativa reducir o proponer reducir un 5% a las prerrogativas de los partidos políticos. Sí. Que claro, que yo voy a ser muy clara en este sentido, es facultad del legislativo. Es una norma constitucional del legislativo, que mandata al legislativo precisamente trabajar en estos temas. Incluso la propia ley la Ley General de Partidos Políticos, la famosa también LEGIPE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, y nuestro propio Código del Estado de Michoacán, nuestra propia Constitución nos dice que es una facultad del legislativo. Pero obviamente ante lo imposible nadie está obligado a realizar ciertas cosas. Para lo cual nosotros hicimos esta propuesta de hacer ese reajuste ante los partidos políticos. Algunos institutos sí nos apoyaron, otros no apoyaron. Pero esto obviamente queda abierto, fue un acuerdo de Consejo General que el día de ayer por la noche se aprobó. Es una propuesta que consiste prácticamente en que de enero a mayo los partidos políticos reciben sus prerrogativas de manera intacta. Sí. Y dependiendo de la suficiencia presupuestal que tuviéramos de junio en adelante, a diciembre de este año, es que aplicaría esa famosa reducción del 5%. Porque también debemos de ser muy claros, se va a pedir una ampliación presupuestal al legislativo para que precisamente no se vean afectadas las prerrogativas de los partidos y otros rubros del instituto, que se tuvieron que hacer algunos reajustes y que se tuvieron que pasar para gastos de 2018, gastos que estamos obligados a hacer. Entonces también hay que ver hasta dónde podemos prorrogar esos gastos hasta el 2018, porque hay otros que vienen por acuerdo con el propio Instituto Nacional Electoral que debemos de hacerlos en este año. Entonces, yo insisto, los partidos políticos están en todo su derecho de impugnar este acuerdo de Consejo General, que incluso ya algunos lo manifestaron de manera muy amigable y respetuosa el día de ayer en la noche. El Partido del Trabajo, el PRI y Morena. Efectivamente. Sí. Y bueno, el partido del PRD no se manifestó ni a favor ni en contra, se llevó como tarea precisamente pues analizar esta situación y también invitó a los demás partidos a que lo analizaran, ¿no? Entonces, en este sentido, a partir de mañana, 1 de febrero, los periodistas vamos a tener que poner una cortinilla que diga opinión cuando tengamos que decir una opinión personal. Voy a aprovechar, ingeniero Lobato, este momento antes de que entre estos lineamientos de IFETEL. Bueno, pues en el tema de los partidos políticos, de las prerrogativas, no es ningún secreto, y eso lo digo a título personal, amigos, escuchas y también de mi Morelia, de que mucha gente piensa que tenemos partidos políticos millonarios y ricos, a los cuales incluso cuando de alguna u otra manera tienen que llevar una sanción por alguna situación X que hayan tenido como irregularidad, y ojalá yo esté equivocado, esas sanciones las pagan también de las prerrogativas, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, pues los ciudadanos lo que han solicitado es que tengan conciencia para que se adecue a nuestra realidad actual que tenemos, que es una completa austeridad. Así que en Radio Fórmula vamos a ir a la pausa comercial y nos quedamos en Mi Morelia transmitiendo en vivo, en directo. Así que, Fermín, llévatela. Muy bien, continuamos, ¿verdad? Ahí estamos en el corte en Radio Fórmula. Seguimos, Yurisha, en mimorelia.com, en vivo, en directo, y este tema de la reducción o no de las prerrogativas. La situación actual, desde un principio lo mencionó la consejera del IEM, no es nada fácil en el ámbito internacional.
en el ámbito nacional, no se diga nuestro Michoacán, no se digan con esas políticas y relación bilateral con el actual presidente de los Estados Unidos de América, muchas situaciones que de repente va siendo como un efecto dominó, ¿verdad? Que de una u otra manera tenemos todos que poner nuestro granito de arena. En este sentido, estamos hablando de las políticas de austeridad que ha implementado el IEM. Una de ellas es reducir o invitar a la reducción de las prerrogativas a los partidos políticos. ¿Qué más, Yurisa, ante los amigos de mimorelia.com, qué más se ha implementado en el IEM pues para estar pues acorde a nuestra realidad en este 2017? Sí, fíjate, Víctor, es muy importante mencionar, antes de contestar Sí. esta pregunta, el presupuesto que nos fue otorgado por el legislativo fue de 204 millones de pesos. 204, sí. Lo cual se va a las prerrogativas de los partidos políticos prácticamente 162 millones de pesos. 162. Para gasto operativo del instituto quedaban prácticamente 30 millones. Con lo cual, obviamente, pues se propuso esa reducción del 5% de las prerrogativas de los partidos, que implicaba una prox de 12 millones de pesos. Que no es ni tanto, pero bueno. Y realmente quedó en 8 Sí. millones la reducción que se le hizo a los partidos, ya distribuyéndolos como lo mandata la propia ley, Sí. pues en los partidos políticos que tienen derecho a recibir prerrogativas en este año. Nosotros tenemos en el estado de Michoacán un proceso que va a iniciar en la primera semana de 2018. Sí. Este proceso va a ser un proceso muy interesante, puesto que se va a empatar con la elección presidencial. Asimismo, se va a renovar la Cámara de Diputados y de Senadores. Es el proceso más importante en la historia del país, o va a ser la jornada electoral o el proceso electoral de mayor importancia en toda la historia. ¿Por qué? Porque en esta ocasión se van a empatar 30 elecciones de 30 entidades federativas. 30. 30. En Michoacán, a menos solamente gobernador no, pero ¿qué va en juego, Yurisa? En Michoacán son los 113 ayuntamientos con sus combinaciones legales. Recordemos que es tema indígena esa parte, que es el caso de Cherán, entonces serían 132 ayuntamientos más Cherán. 112 ayuntamientos más Cherán. Sí. Y aparte serían 40 diputaciones locales. Para lo cual, obviamente, nosotros tenemos que cumplir con profesionalismo y apegados a los principios constitucionales de la función electoral cada una de las etapas de este proceso. Esto también implica el capacitar a la gente, llevar a cabo los convenios que tenemos con el INE, la gran estrategia de cultura cívica que se va a implementar, que ya se empezó a implementar a partir del 1 de enero de este año, que es una estrategia destinada a 7 años a nivel nacional, con lo cual también el instituto requiere dar una aportación importante. Sí. También el tema de las capacitaciones de los supervisores electorales, de los capacitadores electorales del INE, también nos corresponde a nosotros, la compra de uniformes, la implementación en sí de todos los convenios que tenemos con el INE y los que vienen también. Entonces, obviamente, los materiales electorales, lo que son también toda la documentación electoral, como son 30 procesos electorales en 30 entidades federativas, hay pocas empresas que realmente nos pueden brindar este servicio. Entonces, esto también generaría que podría incrementar el precio. Aparte, nosotros en el proceso 2014-2015 tuvimos el dólar a un precio, ahora lo tenemos a otro precio mucho más alto. Esto incrementa el costo, obviamente, de materiales y documentación electoral. Entonces, obviamente, nosotros 30 millones de pesos para el gasto ordinario sería prácticamente imposible. Bien, estamos la entrevista en un instante, en seguimos en mimorelia.com y bueno, pues en este momento ya continuamos también en Radio Fórmula 105.1 del FM. Es Yurisa Andrade y es consejera del Instituto Electoral de Michoacán y nos está platicando los detalles, los puntos finos en cuanto a la cuestión de la austeridad que se está aplicando en el Instituto Electoral de Michoacán. Hablaba pues que en el 2018 pues van los 113 municipios, los 40 diputados locales, en lo que corresponde al IEM, ¿verdad? Pero obviamente vienen otros relevos también que corresponde ya a lo que es el INE en esta relación que hay, esa coordinación que tienen ambos institutos. Sí, claro, incluso hasta hay algunas nuevas fórmulas dentro de esta reforma del 2014 en materia político-electoral, donde también, hay muchas atribuciones compartidas y delegadas del INE hacia los mismos institutos electorales de los estados.
Incluso una de ellas, por ejemplo, es la casilla única, ¿no? Sí. Entonces, esos costos también repercuten y tiene que asumirlos el Instituto Electoral de Michoacán, en el caso de nuestro estado. Aunque, bueno, claro que ellos se encargan de la insaculación, de la instalación de la mesa directiva de casilla, pero nosotros tenemos que dar la capacitación, tenemos que dar todos los materiales, la documentación, lo que te venía comentando hace un momento. Entonces, son temas que sí implican un gasto mayor. Insisto, el dólar ha subido su valor. Nosotros tenemos ya algún precedente de un proceso electoral que ya llevamos a cabo, tanto ordinario como el extraordinario, pero el dólar se cotizaba cerca de 14 pesos, después cerca de 17 pesos, cuando estuvimos en esos procesos. Claro. Ahora estamos casi a 23 pesos. Entonces, esto, insisto, va a incrementar muchísimo los costos de todo lo que debemos de comprar nosotros para poder llevar a cabo esta elección. Hay costos de cosas que sí podríamos mandar para el 2018, pero hay cosas que no podemos dejar de hacer. Por ejemplo, nosotros tenemos que instalar nuestros comités municipales y distritales. Eso requiere, obviamente, pues trasladarnos al interior del estado, hacer las entrevistas de las personas que estén dispuestas o aspiren a ocupar esos cargos. Nosotros tenemos que rentar instalaciones para poder instalar los comités y, bueno, todo lo que requiere, ¿no? Instalar una oficina. Entonces, la verdad es que eso, si nosotros lo mandamos hasta 2018, vamos a estar prácticamente a medio proceso electoral y no es nada práctico instalar los comités cuarto para las 12. Sí, porque lo que la gente, el ciudadano, también buscamos es una, digamos, seguridad y transparencia en la organización de nuestras elecciones y también, por supuesto, eficacia, que es lo que buscamos, siempre estamos exigiendo. Hubo o no reducción de salario, hubo o no control en cuanto a las prestaciones a los consejeros, en cuanto al gasto corriente. ¿Cómo se manejó, cómo se propuso sobre la mesa este tema, Yurisa? Sí, realmente sí hubo una reducción y fue una reducción importante al salario integral, ¿eh? Y de manera anual, obviamente, porque va a repercutir, ahorita te voy a explicar por qué repercute de manera anual. En otras instancias hemos escuchado que se han reducido el salario el 10%, el 5%, en otras incluso nada. Nosotros sí hemos reducido el salario de los consejeros un 13%. Aparte también el de nuestros directores ejecutivos o vocales, como los conocemos, que prácticamente tienen el mismo salario que nosotros. Ellos también han tenido una reducción importante del 13%. Se han quitado muchos apoyos, el apoyo a la telefonía, el apoyo, por ejemplo, a gastos de representación, el apoyo a gasolina. Ya no recibimos ni un centavo a partir del 1 de enero. Todo esto que te estoy comentando, nosotros lo implementamos a partir del 1 de enero. Ya no recibimos ninguna de estas pues incentivos que podríamos considerar. También va a haber disminución en el tema de lo que es el aguinaldo también. Sí. De 60 días que se recibían, se van a recibir únicamente 30 días. Que claro que hay prestaciones por ley que no podemos nosotros quitar a los trabajadores, incluso ni nosotros mismos podríamos renunciar a ello, pues son prestaciones de ley, obviamente, pero sí podríamos renunciar, o como ya lo hicimos, a cuestiones que teníamos de una manera extraordinaria, se podría decir, ¿no? En ese sentido, ¿por qué dices cómo se va a notar en cuestión anual? ¿Me ibas a hacer una predicción al respecto? Sí. Es precisamente esto, porque ahorita no se ve reflejado lo que es el aguinaldo, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero sí va a ser, a final de año es cuando nosotros vamos a ver reflejado esa importante reducción, que te digo que son de 60 días a 30 días. Ningún órgano autónomo, ningún poder lo ha hecho, incluso y también, por ejemplo, había otras cuestiones que incluso fueron mencionadas en los medios de comunicación, sí, como algunas famosas tarjetas que se recibían, ¿no?, de manera anual y que era un incentivo hacia el personal. Y bueno, también eso se ha eliminado totalmente se ha quitado. También nosotros hemos reducido, sí, la verdad, la plantilla del instituto. Es una reducción importante, muy importante, la verdad que sí nos preocupa porque cada vez tenemos menos personal y las actividades se han ido incrementando. Por ejemplo, nosotros no nada más estamos funcionando, ¿no? O no solamente tenemos actividades durante los procesos electorales. Recordemos que la participación ciudadana es una atribución nuestra, que el propio legislativo
ha reformado 3 veces para que esto quede en manos del Instituto Electoral de Michoacán. Por ejemplo, nosotros hacer un plebiscito, un referéndum, una consulta, llámese indígena, una consulta ciudadana, nosotros tenemos que asumirlo. No es cosa menor realizar este tipo de actividades. Simplemente la promoción del voto, ¿no? Simplemente. Que es lo que luego nos estamos quejando de que hay una apatía al día de la elección, de que los que ganan ganan con un porcentaje mínimo y que bueno deben de estar legitimizados por una gran votación. Entonces, en ese sentido, hay ese tipo de asuntos que la gente está escuchando, bueno, a través de la fórmula está viendo en mi Morelia. Entonces, ¿cuál es el reto principal? Bueno, antes de ir al reto, ¿qué ánimo hay dentro del IEM después de todo esto? Porque finalmente son consejeros ciudadanos, ¿sí? Y de alguna u otra manera hay representantes de partidos políticos ahí. ¿Cómo evitar que esto, aunque hacemos política todo el mundo todos los días en general, que eso se politice, que esto se esté litigando en los medios, ¿no? Sino que sean cuestiones de verdad conscientes, a favor de la ciudadanía, a favor de los michoacanos y no nada más de unos cuantos? Sí, mira, efectivamente dicen por ahí, ¿no?, que lo que no te mata te fortalece. Esto nos ha ayudado bastante, incluso en el propio Instituto Electoral de Michoacán, para fortalecernos sobre todo como organismo y aparte sí, en el propio seno del Consejo General. Los propios consejeros también hemos tenido varias reuniones de trabajo, se han estrechado lazos, no únicamente institucionales ni profesionales, incluso personales, nos hemos apoyado, se ha logrado una unidad importante entre los 7 consejeros y la verdad es que esto nos ha ayudado a nosotros también a darnos cuenta que debemos de redoblar esfuerzos, si ya lo veníamos haciendo hay que hacerlo más aún y también obviamente, como bien lo dices, no litigarlo en los medios. Nosotros debemos de invitar a un diálogo ordenado y respetuoso, tanto al interior del instituto como al exterior, porque nosotros somos una instancia administrativa y sobre todo somos muy institucionales. No podemos andar por la vida peleándonos con otros poderes del Estado, porque el que divide realmente no va a ganar nada. Nosotros tenemos que estar siempre en diálogo constante con ellos y llevando a cabo políticas públicas permanentes y de manera coordinada. Yo quiero aprovechar, y tenemos tiempo todavía, para preguntarle a Yurisha Andrade. Estuviste participando en este foro de gobernanza y desarrollo democrático. No coincidimos, a mí me tocó moderar otra mesa, pero bueno, pues estuviste hablando precisamente de la participación política ciudadana. ¿Qué destacarías de tu ponencia, de ese mensaje que dejaste? Porque yo creo que los medios de comunicación tenemos esta responsabilidad de abrir los micrófonos para hablar de este tipo de temas que luego no se tocan tanto en los medios. Fíjate, Víctor, que es un tema muy importante. Sí. Desgraciadamente, nuestro país, bueno, en el mundo entero, pero más en nuestro país, y sobre todo en nuestro país, hay resultados ya de distintos estudios que se han realizado. Sí. Y nosotros ocupamos los últimos lugares sobre la credibilidad en la democracia. Hay un desencanto social sobre la democracia. Los ciudadanos no se sienten representados por sus instituciones. Es un trabajo que a nosotros como órgano administrativo electoral nos corresponde precisamente fomentar esta cultura cívica, consolidarla, porque la democracia es eso, supone una cultura cívica sólida y que nosotros debemos de participar, incluyendo obviamente en este tipo de eventos, en este tipo por ejemplo, ya tenemos algunas revistas institucionales como la de Ombuds Electoral. Son ejercicios que realmente ayudan a la difusión, a la divulgación de todas las políticas públicas inclinadas obviamente hacia lo que es la participación ciudadana y a la propia cultura cívica. También hay que recordar que participar en democracia no nada más se agota con la emisión de nuestro voto. Participar en democracia también es involucrarse de manera permanente en todas las políticas públicas, en todos los asuntos públicos de todos los poderes, de todos los órganos autónomos. Es decir, hay que contribuir con la participación de todos. Y otra cosa que quisiera resaltar es precisamente los programas de promoción y de ensanchamiento de los derechos humanos. En cualquier parte del mundo no podría haber una democracia si no existe el respeto y la promoción y la difusión a los derechos humanos. Sí, yo quiero aprovechar para saludar, todavía tenemos tiempo para la charla con la consejera. Saludos Carla Alondra Marín, Marta Alicia Suárez, Mauricio Vargas, Irel Consuelo, Jaime Morales, Diego Chamel, César Navarrete, Cleo Ruiz, Aldo Vázquez, Alejandra Martínez, Natividad Martínez, Alejandro Dimas,
Williams, Alejandro Sandoval, no sé a quién se refiere, pero dice ganan como reyes y trabajan como ninis. Bueno, pues que yo creo que los partidos políticos, pero bueno, quién sabe, ojalá que nos digas quién. Alejandro Dimas tiene una pregunta, dice buenas tardes a la invitada, a ustedes. Él habla sobre la austeridad que realiza, dice él, el INE. Bueno, yo quiero pensar la autoridad electoral. Dice, ¿qué hace con las multas millonarias que les cobran los partidos políticos y qué harán con ese dinero? Bueno, ¿no creen que sería mucho mejor una restauración y la creación de nuevos partidos? Porque más que partidos son franquicias, para que vivales que día a día nos cuestan más las elecciones, pues ya no les creemos. ¿Es su opinión? No sé, ¿tú te quieres comentar algo respecto al tema? Sí, no. Efectivamente, las multas es un tema que precisamente muy importante. Sí. Las multas, nosotros ya tenemos un acuerdo desde hace tiempo, incluso se firmó un convenio de colaboración con el gobierno del estado. Todo lo que se recauda, y es un mandato también de ley, claro, todo lo que se recauda de las multas se destina, se pasa directamente al gobierno del estado para que se destine en las políticas de investigación, de fomento a las ciencias, precisamente, todo lo que es el tema de la Secretaría de Innovación, Ciencias y Tecnología. Claro. O sea, todas las multas que se hacen a partidos políticos, supongo yo vía Secretaría de Finanzas, a través del gobierno del Estado, tiene que irse a la cuestión de investigación y todo esto. Nos ha platicado algo el titular SIGDET, hace José Luis Montañez, si mal no recuerdo, hace algún tiempo sobre este tema. Y bueno, pues son algunos de los saludos que están mandando y preguntas. Yorisa, en este sentido, tenemos un par de minutos. ¿Cuál sería el mensaje de la ciudadanía a los que, porque hay muchos chicos que ahorita tienen 16, 17 años y en el 2018 ya van a poder ejercer su voto, a los adultos, a las personas que de repente no confían tanto en los institutos políticos o en las instituciones en generales para poder activarnos cívicamente? Efectivamente hay una estrategia a nivel nacional, la famosa Sí. en cívica, es la estrategia de cultura cívica, Sí. que está implementada de 2017 a 2023. Es muy importante que participemos como sociedad, independientemente de como trabajadores de algún órgano o siendo servidores públicos, podamos nosotros realizar este tipo de actividades. La sociedad debe de involucrarse en este tipo de estrategias. Hay que participar. Por ejemplo, hay muchos programas donde la propia ciudadanía, desde temprana edad, hemos ido a hacer ejercicios en primarias, secundarias, preparatorias, donde hay participación de los jóvenes muy activa, porque bien lo dices, los jóvenes son nuestro futuro. Ellos son los que el día de mañana van a ejercer su voto. Es una población muy importante que desde temprana edad deben de saber lo que es la cultura cívica, deben de ir de la mano con ella. Hay que participar, hay debates que se están llevando a cabo, hay algunos concursos de oratoria, Claro. hay precisamente actividades que no nada más son a nivel estatal, sino también a nivel nacional. Por ejemplo, el debate de discurso político que acabamos de hacer, buenísimo. Michoacán obtuvo 2 lugares en 2 categorías. El primer lugar en la categoría C y el primer lugar, el tercer lugar en la categoría A con una niña sorda. Es increíble. Sí, eso lo vamos a platicar en otro momento porque el tiempo vuela en radio y no se diga pues aquí con Yorisa Andrade que mucho tenemos que platicar. Yorisa, gracias consejera por estar con nosotros. Muchas gracias, Víctor, es un placer y como siempre aquí estaremos a la orden. Muy bien, gracias a los amigos de Mi Morelia. También